Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Balance y Sazón. Y como cada semana, pues estoy súper contenta porque tengo una invitada que nos trae un tema súper importante y súper común, pues yo creo que en todos lados y a todas edades, ¿no? Bueno, pues el día de hoy me acompaña María Guerrero. Ella es licenciada en nutrición, eh, estudió en la UDLAP, ahorita nos dice bien de dónde es esa universidad, porque ya no le pregunté antes de comenzar. Aparte de que es nutrióloga, ella descubrió que no le gustaba la nutrición tradicional. Fíjense qué interesante. Y empezó a buscar alternativas más profundas. Terminó haciendo certificaciones en nutrición holística, nutrición a base de plantas, alimentación intuitiva, microbiota y salud intestinal, Hatha y Vinyasa Yoga, que por cierto ella es especialista, es una yogi profesional. Al rato igual y nos cuenta un poquito de eso. Y tiene además una maestría en nutrición hormonal y salud en la mujer. Poco a poco se ha ido adaptando a la práctica más empática, gentil y respetuosa con el cuerpo y la persona, comenzando por su propio ser. Gracias al intercambio que ha tenido con sus consultantes, ha podido cultivar cada vez más esa nutrición que se centra en nutrir y no en castigar y señalar ni juzgar. Así es que, María, bienvenida. Estoy feliz de que estés aquí el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias, Lucy. Pues es un placer, pues estar aquí, acompañarte y bueno, ser parte de tu comunidad. Me honra, pues, muchísimo poder, pues, intercambiar energías con alguien tan linda como tú. Ay, María, muchas gracias. Oye, pues déjenme les digo que yo sigo a María en sus redes sociales y me encanta todo lo que postea. Aparte de que la veo ahí haciendo su yoga con su perrito, yo soy fanática, tengo mis perritas y yo veo que tú también quieres mucho a tu Sí, perrito. Y nos sí. comparte muchas cosas sobre salud hormonal y sobre salud intestinal. Así es que ella es experta en estos temas, además de la alimentación vegana que ya le dije y vegetariana, que ya le dije, ella es experta en ese tema. A ver si otro día platicamos con ella sobre esto. Sí, El sí, día de estaría hoy genial. traemos el tema de cómo combatir la inflamación intestinal, que es un tema súper común. Yo creo que todos hemos padecido alguna vez de inflamación, ¿no? Y hay gente que sufre muchísimo de esto. Así es que, pues María, con todo ese conocimiento que tú tienes, ¿qué te parece si nos cuentas por qué sucede esto? ¿Por qué nos inflamamos? ¿Qué es lo que nos hace inflamarnos? Ya, pues bueno, Lucy, primero que nada, obviamente temazo, porque, pues, como dices, la mayoría de las personas sufrimos de inflamación, ¿no? O sea, comemos y tendemos a sentirnos inflamadas, ¿no? O sea, el típico botonazo que luego sentimos es muy común y cada vez es más común y se presenta en personas de todas las edades, como dices, ya no es nada más en ciertas edades, ahora ya es en todas. La cuestión con inflamación es que es precisamente muy compleja, ¿no? O sea, el que tú reacciones a los alimentos es muy complejo porque cada cuerpo es diferente. Entonces, ¿cuáles son en general las causas generales por inflamación? Generalmente pueden ser por intolerancias a algún alimento, ¿no? O sea, comí, por ejemplo, tomé un capuchino con lactosa, con leche, y la lactosa pues me cae mal. Obviamente, una reacción de mi cuerpo es inflamarme, ¿no? O sea, está diciendo que no tolera bien la leche, la lactosa, ¿no? En este caso. Pero ya no nada más es con lactosa, ¿no? O sea, muchas personas ya no tienen idea de qué comieron porque se inflaman con cualquier cosita, ¿no? Obviamente sí hay ciertos alimentos como proinflamatorios, ¿no? Obviamente esta cuestión de la lactosa es uno de ellos, y todo lo que tenga que ver con harinas blancas, harinas refinadas, son proinflamatorias, ¿no? Generalmente, y aquí también entra mucha esta cuestión de el gluten, ¿no? O sea, se piensa que es por el gluten, a veces sí, a veces no tiene absolutamente nada que ver, simplemente puede ser justo algún aditivo de algún proceso, pues, propio de ese alimento, ¿no? O sea, muchas personas se inflaman por colorantes, por aditivos, por conservadores, o simplemente
por la temperatura del alimento, o sea, porque lo comiste muy frío o muy caliente o algo así, ¿no? Ahora, sí, el alimento es primordial en cuestión inflamatoria, sí, pero no siempre es el alimento, ¿no? O sea, hay otras causas que nos pueden generar inflamación. em, y bueno, esto ya tiene que ver obviamente con cómo comes, ¿no? Si comes muy rápido, comes despacio, comes lento, comes así. Generalmente comer muy rápido, pues inflama, ¿no? Porque no estás masticando como deberías y las partículas de alimento llegan muy grandes a tu intestino y esto fermenta, ¿no? Eh, en fin, o sea, te digo, puede ser por alimentos o por alguna otra causa externa, ¿no? Causa externa me refiero a alguna causa emocional, alguna causa como estrés, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Uy, a mí me pasa, ¿no? También, porque a veces dices, oye, comí lo mismo y a veces me inflama y a veces no. Pero ahorita que dijiste, mencionaste, hoy yo que promuevo las no dietas Ujú, recientemente, porque obviamente antes de cambiar de enfoque, claro que, pues, hacíamos dietas, yo daba dietas y lo que hoy está de moda es esa dieta sin gluten, que acaba, a mí ahorita no sí. sé si, perdón que eso no estaba contemplado, que no lo íbamos a preguntar, pero ya que lo mencionaste, Sí, sí, es sí, que es importante. todo Sí, mundo sí, se quita sí, el gluten, todo mundo se quita, todo mundo tiene, y ahorita que estoy metiendo mucho a lo de los trastornos alimentarios, claro, todo el mundo evita la lactosa, entonces ya ves a las adolescentes que no quieren comer lácteos y ven que no quieren comer gluten, las harinas, todo eso, claro, o sea, puede inflamar, pero nos pudieras nada más hacer como así una observación en esto de que todo el mundo ahora quiere quitar el gluten, todo el mundo quiere quitar los lácteos, ¿no? Entonces, como hacerles claro, entender si sí es necesario o no es necesario quitar estos alimentos. ya. Bueno, pues mira, esto, digo, al igual que tú, ¿no? Yo también daba esa dieta, ¿no? De quitar cosas, de restricciones y cosas así. Y pues bueno, justo como tú, ¿no? Me transformé y bueno, otro enfoque. Y aquí la respuesta va justo pues con eso. Quitar las cosas tipo lactosa, tipo gluten, es una cuestión de depende, ¿no? O sea, depende mucho del caso de las personas, porque sí, es una realidad que la lactosa sí puede crear intolerancia totalmente, y es Totalmente. una realidad que el gluten también, ¿no? O sea, puedes tener intolerancia al gluten o puedes volverte una persona celíaca, ¿no? O sea, este tipo de personas que de verdad definitivamente no pueden comer gluten. Ahora, hay una cuestión muy importante y aquí es creo donde entramos ya tú y yo con el enfoque nuevo, que es realmente sentir y escuchar a tu cuerpo. O sea, si no te cae mal, ¿cuál es el caso de quitarlo? ¿No? O sea, si nada más pensamos que el gluten no es bueno porque lo escuchamos, porque las masas dijeron eso, pues ¿qué caso tiene quitarlo? ¿Por qué? Porque una vez que lo quitas, el cuerpo se acostumbra a no metabolizar tu gluten, o sea, no metabolizar el gluten de un simple bolillo, de un pan árabe, de algo pues común, ¿no? Que puede llegar a tu alimentación. Y eso sí puede llegar a crear una intolerancia, ¿no? Entonces, si no es el caso, em, no hay que quitarlo. Si tú definitivamente sientes que el gluten te cae mal, y ojo, o sea, ahí es una cuestión de sentir que te cae mal en todos los productos que tienen gluten, porque si te cae mal nada más el pan de caja, ¿no? O sea, el pan Bimbo, por ejemplo, pues tal vez no es el gluten, o sea, tal vez es todo el azúcar que puede tener, la harina refinada que tiene, los endulzantes que tiene, los conservadores que tiene y no precisamente el gluten, ¿no? O sea, esa es la diferencia, yo creo. Entonces, mi respuesta aquí es, si no tienes que quitarlo, pues no lo quites. O sea, ¿para qué? No, la verdad es que ¿para qué intentar quitarlo? Si a tu cuerpo, pues en este momento de tu vida le cae bien y lo tolera bien, ¿no? A ver, ya si tú por posturas éticas o lo que tú quieras ya no quieres consumir lácteos, pues está perfecto, ¿no? Pero es una cuestión siempre personal, individual. Claro, y probarlo, ¿no? O sea, hay veces Sí. que, yo aquí voy a hablar de mi mamá, que mi mamá padeció mucho tiempo de inflamación.
hasta que sí, efectivamente, dices que yo fui con una nutrióloga y le quitó varias cosas, este, y sí, dice, el pan me inflama. Entonces, tú ya estás consciente que en realidad cuando comes, y aparte, como dices, no todo tipo de pan, depende de los ingredientes, con qué otras Ujú. cosas está combinada la preparación, pero aquí es, sí, tratar de evitar eso que está de moda, ¿no? Porque la verdad mucha gente ni Justo, siquiera no tiene ningún problema y lo quita por quitar y entonces se acostumbran como las adolescentes, bueno, adultos o adolescentes con trastornos de alimentación, que efectivamente se quitan todo y claro, por no estar acostumbrado a su cuerpo, claro que hay dolor, hay inflamación porque su claro. cuerpo se desacostumbra a ese ingrediente, entonces, pues también hay que acostumbrar al cuerpo, ¿no? A comer de todo. Pero Claro, bueno, justo, hay que escucharlo. Pero, justo. Y oye, y sí, ay, perdón, como no, no, dices, es a prueba y error. Y eso, esto es, digo, en todo, pero especialmente en situación intestinal, es a prueba y error. Porque, bueno, o sea, todos los intestinos son diferentes, entonces siempre va a haber un alimento a lo mejor que no toleras, puede ser que no, pero sí hay un alimento que a ti te cae bien, ¿no? Y como dices, o sea, el pan Bimbo, pues no es lo mismo que un pan artesanal que a lo mejor te consigues en una panadería artesanal o que tú misma lo haces, o vaya, es completamente distinto. totalmente. Oye, Mm. bueno, y ahora cuéntanos, ¿por qué es tan importante tener una buena salud intestinal? Porque bueno, ahora se escucha y mucha gente me pregunta, ¿y por qué dicen que el intestino es el segundo cerebro y por qué es tan importante el intestino? ¿Por qué es tan importante tener una buena salud intestinal? Justo, pues mira, aquí hay dichos, ahora sí que ancestrales, ¿no? O sea, de medicina ayurveda y todo, pues ahora sí que de las medicinas más antiguas, que dice que justo tu salud comienza por tu digestión, ¿no? O sea, el aparato digestivo es el primer prácticamente contacto que tienes con los alimentos, o sea, con el mundo exterior. Y es como una barrera de defensa de tu cuerpo, o sea, todo lo que entra ahí, pues de cierta manera tú decides si te cae bien, si te cae mal, si te causa infección, si no te causa infección, si te enferma, no te enferma, porque ahí mismo en tu intestino pues tienes inmunoglobulinas, ¿no? O sea, tienes células del sistema inmune que te defienden. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué es esta cuestión del segundo cerebro? Porque justamente el intestino, vaya, ahora sí que enfocándonos al intestino, tiene muchísimas, muchísimas neuronas. Y además, el 90% de la serotonina que produce tu cuerpo se produce en el intestino, o sea, dentro de todas estas células de tu sistema nervioso. Entonces, a nivel emocional, pues sí es obvio, ¿no? O sea, está esta expresión, ¿no? De que sientes mariposas en el estómago. Bueno, pues sí, eso que sientes es el resultado de una emoción que se refleja también en tu aparato digestivo. Cuando tenemos estrés, cuando estamos tristes, muchas veces o queremos más comida o queremos menos comida, ¿no? O sea, todas las personas responden de manera distinta. Y aquí justo es la importancia, precisamente, como tu intestino tiene muchas células de tu sistema nervioso, tu intestino también puede generar neurotransmisores y sustancias proinflamatorias, ¿no? Puede generar serotonina si todo está en equilibrio, pero puede generar sustancias proinflamatorias. Puede generar también células del sistema inmune proinflamatorias. Del intestino dependen otras cosas. O sea, en el caso de las mujeres depende mucho nuestra salud de estrógenos, por ejemplo, porque tenemos ahí ciertas bacterias que metabolizan los estrógenos. Entonces, si no estamos bien, nuestra salud hormonal también pasa a un segundo plano. Nuestra salud, en el caso de las mujeres, nuestra microbiota vaginal también depende de la microbiota del intestino, ¿no? La microbiota de la piel también, ¿no? La piel siempre es un reflejo de tu salud. Entonces, bueno. Ahora sí que para aterrizar, por ahí es, ¿no? O sea, el intestino es muy importante, la salud intestinal es muy importante, porque no nada más es digerir los alimentos, sino que es
digerir, absorber y dar esa energía y ese equilibrio al resto de todo tu cuerpo. Wow, sí, pues es un súper órgano, o sea, súper, súper importante para la salud de todo el cuerpo. Ya escucharon todo lo que hace el intestino. Oye, nada más aquí para aclarar, hay personas de todas las edades y yo me acuerdo, en mis épocas no se usaba este término de microbiota. No sé si nos lo Ujú. quieras aclarar para Ya, quienes nos claro están que sí. escuchando, ¿qué es la microbiota? Ujú, dale. Pues mira, la microbiota, a ver, a nivel simple, la microbiota es este conjunto de todas las bacterias que tenemos a nivel intestinal. Por ejemplo, el intestino es la casa de billones y billones de bacterias. Y nosotros convivimos con esas bacterias, ¿no? O sea, desde siempre. De hecho, o sea, a nivel células, a nivel ADN, hay más células bacterianas en nuestro cuerpo que nuestras. O sea, hay muchísimas bacterias. Estas bacterias precisamente tienen la función justo de digerir los alimentos, ¿no? Y vamos a catalogarlas como bacterias buenas, bacterias malas, ¿no? Las bacterias buenas son las que se encargan de generar sustancias, o sea, una vez que digieren los alimentos, cuando llegan al intestino grueso específicamente, digieren los alimentos y si les gustan esos alimentos, ¿no? Digamos, generan entonces sustancias benéficas para el cuerpo, desde vitaminas como vitamina K, desde neurotransmisores también, desde sustancias antiinflamatorias, etcétera, etcétera. En cambio, las bacterias patógenas, ¿no? Las malas, por así decirlo, cuando estas están como en una proporción mucho mayor que las buenas, también generan sustancias, estas sí son proinflamatorias, pueden generar también sustancias que se meten en cuestión cerebral, por ejemplo, em, dan hincapié a depresión, por ejemplo, porque quitan la síntesis de serotonina de las otras bacterias. Entonces, bueno, y estas son las que generan más inflamación, ¿no? Ujú. Estas están obviamente a nivel intestinal, pero cada órgano tiene como su propia, pues digamos, su propia cepa bacteriana, o sea, como su propia población de bacterias. Nuestra piel tiene, en el caso de las mujeres, pues obviamente la vagina tiene, en el caso de los hombres el pene tiene, o sea, todos nuestros órganos en general tienen bacterias, nuestras pestañas tienen, los ojos, la boca, tienen como su propia colonia, ¿no? De bacterias que nos ayudan a nosotros, ¿no? O sea, somos seres que vivimos justo en armonía, ¿no? Digamos. Wow, tenemos toda una población bacteriana en el cuerpo, Sí, en el en- cuerpo, que es lo que llamábamos antes la flora la intestinal, flora intestinal, que ahora se llama justo. microbiota. Para quienes no sabían, ahora le llamamos microbiota. Ahora le decimos Bueno, microbiota. y Ujú. entonces, ya que nos explicaste todo eso, ¿cómo le hacemos para equilibrar esta microbiota? O sea, para que nos ayude a tener una buena salud Ya, intestinal. vale. Pues mira, es muy fácil y a la vez es muy difícil porque nuestras células bacterianas, digamos que se reemplazan todos los días, ¿no? Entonces, podemos comer muy bien y estar a favor de las bacterias buenas, pero si al día siguiente comemos, no sé, X alimentos, podemos estar a favor de las bacterias malas, entonces así se va, ¿no? Ahora, ¿cómo equilibrar nuestra microbiota? En general, a las bacterias benéficas les gustan los alimentos ricos en fibra, pero cierto tipo de fibra, porque aquí es donde varias personas dicen fibra y la relacionan con lechuga, ¿no? O sea, Ujú. aquí entra esta cuestión de las lechugas. La lechuga, no. La lechuga tiene cierto tipo de fibra y agua, pero no es la fibra realmente que nos interesa, ¿no? Nos interesa esta fibra, por ejemplo, de tubérculos, de papa, de camote, de arroz, de plátano, de esos alimentos que en algún punto se satanizaron, ¿no? Porque Ujú, porque muchos son llenos de carbohidratos, almidones. Ajá. justo, y es esto, justamente, el almidón es eso que nosotros queremos. Buscamos un almidón resistente que nuestros bichitos digamos, puedan comer, o sea, resistente porque resiste a toda nuestra digestión y llega a nuestra microbiota y estos bichitos pueden acceder a él. Estos alimentos, incluso aquí entran hongos, entran diferentes vegetales como espárragos, apio, em,
son los más benéficos para nuestra microbiota, son los que mejor alimentan la microbiota. Y aquí también incluyo las legumbres, o sea, todo lo que tenga que ver con frijoles, lentejas, garbanzo, entran aquí a alimentar la microbiota. Como dices, alimentos ricos en almidón que pues se tachaban de ser muy ricos en carbohidratos, ¿no? Ujú. Ujú. Oye, Pues pero es entonces al mejorar al equilibrar esta microbiota con estas fibras que nos acabas de decir, se quita la inflamación. O sea, al tener equilibrada la microbiota, mejora la inflamación. ¿Mejora la inflamación? Sí, sí mejora mucho la inflamación. No es inmediato y esto también hay que aclararlo porque a lo mejor empiezan a comer muchos de estos alimentos y a lo mejor se sienten más inflamados, ¿no? También puede pasar, porque precisamente para las bacterias es un festín. Entonces, es un festín y tal festín, pues obviamente entran más en actividad, tienen más actividad, fermentan un poco más y crean más metabolitos buenos. ¿Esto puede llegar a inflamación? Sí. Eh, Ahora, ¿qué bacterias, digamos, digo antes de que me salte esto, qué alimentos alimentan las bacterias patógenas, ¿no? Todos los alimentos ricos en azúcares, azúcares simples, ¿no? O sea, todo lo que venga como en bolsita, del súper generalmente son los alimentos que dan pie a estas bacterias. No quiere decir que los tengamos que eliminar jamás, pero sí entonces estar a favor, ¿no? Que mi balanza se incline a cierto tipo de alimentos, tubérculos, legumbres, ciertos vegetales, ciertas frutas, por ejemplo, el plátano, las moras, las fresas, aquí entran bien, ¿no? Mm. Ahora, eh, bueno, sí nos puede generar, o sea, el quitarse la inflamación nunca es inmediato y ahí sí depende mucho de la paciencia de cada persona. Em, Cuando tú te inflamas, ya tienes una inflamación tal vez crónica, que no sabes qué te cae bien, qué te cae mal, todo lo que comes te inflama. Aquí entran ya demasiados procesos proinflamatorios. Tu sistema nervioso, ¿no? Aquí ya se mete el sistema nervioso, está todo el tiempo activo, el simpático, que es el que está como en alerta siempre. Y eso genera procesos proinflamatorios. Entonces, cuando tú sufres de una inflamación crónica, ya no solo es lo que comes, ¿no? O sea, si tú no das con qué, o sea, si tú te quitaste el pan y te desinflamaste, bueno, perfecto, ya quedaste y estás. Pero si tú no das con qué, aquí también el sistema nervioso entra en un papel muy importante, porque ya no es el alimento en sí, sino que es que tu sistema nervioso está en constante actividad, el simpático, que es el que nos pone alerta, ¿no? Está en constante actividad y está constantemente en una señal de peligro, porque tú estás estresada, ¿no? Por XY. O porque estás estresada por la misma inflamación que estar inflamada, pues pone de malas, estresa, ¿no? O sea, todo esto. Y esto genera más inflamación, es un círculo vicioso. Entonces, cuando no damos qué alimento es, probablemente ya no solo es un alimento, o probablemente ya ni es el alimento, sino es tu sistema nervioso, O sea, las emociones, el estrés, el estrés. claro. Exacto. Ujú, Oye, a ver, nada más retomando lo de la alimentación, en cuanto a la alimentación, nos dijiste algo súper importante, que todo el mundo cree que comiendo ensaladas es ujú, mejor para mejorar su alimentación, ¿no? Y nos acabas de decir que la lechuga es inflamatoria. O sea, bueno, no, ujú. sí, ¿no? Al final de cuentas, alimenta a Al la final de microbiota cuentas, mala. la lechuga no es que alimenta la microbiota mala, pero la lechuga tiene un tipo de fibra que inflama. En general, las hojas verdes crudas no es para, o sea, no es general, no es para todas las personas, o sea, ni es específico para ti tampoco, pero las hojas verdes crudas sí crean inflamación por el tipo de fibra que tienen. Es un tipo de fibra muy fuerte. O sea, a mí me gusta describirlo, por ejemplo, como, y lo hago siempre con mis pacientes, con mis consultantes, y es que imagínate tú, o sea, tú al romper la lechuga con tus dedos se siente pues una verdura, una fibra áspera, o sea, es dura Ujú. al contacto con tu piel, o sea, y es el mismo contacto que tiene con tu intestino. Entonces, no es una fibra suave, es una fibra que sí puede inflamar. No es para todos, esa es una realidad, o sea, no a todos les crea inflamación, hay personas a las que sí les crea inflamación.
Entonces, bueno, ahí sí depende mucho de cada persona, pero si tú eres una persona que no sabe qué está comiendo y le encanta comer ensaladas, probablemente la respuesta esté por ahí, ¿no? O sea, en tu ensalada de lechuga o de espinaca o de cale o de lo que sea, crudo. Wow. Claro, claro. O sea que es mejor comer la espinaca, por ejemplo, cocida, cocinada, porque se Sí, ablanda. O sea, todo esto. sí, exacto. La fibra pues, se modifica por cocción y es mucho más fácil de acceder a ella. Oh, y mira, ahora entiendo muchas cosas de por qué la gente que vive a dieta también siempre Ujú. está estreñida e Está inflamada. estreñida e inflamada, justo, porque la inflamación también causa estreñimiento. Claro, claro. Qué interesante. No, María, no, 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 yo te quiero aquí más tiempo, se nos va a acabar el tiempo. Oye, nada más, Sí, es un tema tan es interesante un tema, y es un saberlo. tema muy extenso, sí, la verdad es que sí. Ahora Sí, sí que estaría muy bien segunda parte, sí, porque sí es un tema muy extenso y claro. es muy individual, o sea, eso sí, el intestino, digo, todo es individual, pero el intestino es como muy, muy él, ¿sabes? Es muy propio y cada quien tiene ahí su intestino como, pues, muy suyo al final, o sea, responde diferente a todo. Por eso es tan importante acudir a personas como tú, que son expertas en este tema, para que los veas individualmente. Oye, ya Claro, sí, así sí, sí. una ultimísima pregunta de algo que sí está interesante, esto que comentaste sobre el estrés. Entonces, ¿cómo afectan las emociones a la digestión? Porque, pues sí, o sea, obviamente cuando a veces te causa gastritis, yo padezco de gastritis, pero hay gente que Ujú, padece exactamente de colitis y todo esto, ¿no? Entonces, ujú. no sé si nos lo puedes decir así Justo. rápidamente. Pues mira, o sea, en general las emociones, el estrés generalmente, ¿no? O sea, a ver, el estrés muchas veces sí se genera por X cuestión y muchas cuestiones son emocionales. O sea, reaccionamos así ante ciertas cosas, ante ciertas emociones. Lo que causa el estrés, las emociones en sí, es activar este sistema nervioso simpático que es el encargado, ¿no? De esta respuesta ante el estrés, de generar cortisol, de generar inflamación, de hacer que todas tus funciones se supriman para estar lista para cualquier cosa, ¿no? O sea, es necesario, sí, pero bueno, no ante todas situaciones, ¿no? O sea, estar alerta siempre, no. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que precisamente el cortisol y todos estos procesos proinflamatorios crean una respuesta a nivel nervioso, específicamente en tu nervio vago, que es el nervio más grande que tenemos a nivel central, que conecta tu cerebro con todos tus órganos, lo pone en alerta y hace que precisamente tus órganos y este nervio se activen a estar alerta. ¿Esto qué causa? Una, que todos tus procesos se atrofien de cierta manera, o sea, que no estén funcionando a su 100%, porque pues necesitas energía para estar alerta, para salir corriendo, ¿no? Si alguien te persigue. Dos, que se generen sustancias proinflamatorias. Y aquí entra también esta cuestión digestiva. Esta respuesta de tu nervio vago, ¿no? De estar en constante alerta, genera también que tu misma microbiota, tanto gástrica como intestinal, genere sustancias proinflamatorias para estar alerta. Entonces, todo esto genera inflamación. Todo esto genera atrofia, ¿no? O sea, en el sentido, por ejemplo, que mencionas gastritis. Sí, genera o que tus paredes gástricas se debiliten y por eso sientas ese ardor, porque sí sucede, o incluso favorecer esta síntesis de HCl, ¿no? Del ácido clorhídrico. A nivel intestino genera obviamente inflamación intestinal y genera pues una atrofia en los movimientos intestinales. Los movimientos intestinales son parejitos, siempre están coordinados, ¿no? Pero ante esta atrofia, tus movimientos ya empiezan a descoordinarse y esto genera estreñimiento, que el estreñimiento genera inflamación o puede generar diarrea también, Ujú. ¿no? Entonces, y todo esto genera un círculo vicioso porque estas sustancias proinflamatorias generan más inflamación, la inflamación da señal de que seguimos en alerta, seguimos inflamados, vamos a seguir inflamando más para seguir alerta. Entonces, es un círculo vicioso. Y bueno, algo que sí es muy importante y es algo que mucha gente no siempre está de acuerdo, pero
las emociones no son para comerse, ¿no? No son para tragarse, son para expresarse. Entonces, precisamente eso también, pues esas emociones que te guardas, que no sacas, afectan a tus órganos, siempre, siempre. Wow, qué interesante. Ujú, No, pues sí, sí. definitivamente hay que cuidar nuestras emociones, así como la alimentación, definitivamente. Y no, o Ujú, sea, fíjate que acabo de escuchar, me estoy especializando en trastornos de la alimentación y justo, perdón que comento mucho de esto, pero me hace todo bueno, química buenísimo. porque promuevo esto de no hacer dietas y todo esto. Y justo estaba hablando una maestra, bueno, nos estaban compartiendo una evidencia científica de que, claro, cuando vives a dieta todo el tiempo, ¿no? Cuando estás haciendo dieta y preocupada por lo que estás comiendo y por tu peso, hay estudios que, claro, que se eleva el cortisol. Entonces, Ujú, y el cortisol, todo esto que nos acabas de contar, wow, o sea, ¿por qué entonces se altera la digestión también? Porque todo el mundo que vive a dieta, pues claro, está inflamado, estreñido o con problemas de digestión, ¿no? Entonces, bueno, así, nada más, yo no quería tocar mucho de este tema, le digo a María, hay que hablar de otras cosas, pero a veces repito mucho esto de las dietas, pero todo está conectado, de verdad. Así es que no claro, es solamente importante cuidar lo que comemos. Acuérdense lo que yo siempre digo aquí, hay que comerlo en paz, hay que comer, disfrutarlo y también cuidar nuestra salud mental, ¿no? Para las emociones, porque pues al final, pues mucho alimentación saludable y cuerpo perfecto, saludable y mucho ejercicio, pero ¿dónde está la salud de tu interior, ¿no? O sea, la salud mental. Entonces, bueno, claro. María, se nos acaba el tiempo. No sé si nos quieras comentar algo así rapidísimo y compartirnos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, contactarte en caso de que quieran alguna consulta Claro, claro, contigo. Lucy. Pues bueno, digo, nada más justo para cerrar y bueno, con lo que tú estás diciendo, ¿no? Eh, Justamente el estar y vivir siempre constantemente a dieta no nada más tiene efectos en tu exterior, ¿no? Pero a nivel interno, y aquí hablando meramente de salud intestinal, sí afecta mucho el funcionamiento de tus intestinos, de tu estómago y de tu microbiota. Eh, y bueno, la recuperación es compleja, o sea, es difícil, tanto en TCA como en no TCA. La recuperación es difícil porque requiere de paciencia, siempre, ¿no? O sea, y bueno, algo importante de decir es esto. La paciencia con el cuerpo es importante porque el cuerpo no se mide en días, ni en noches, ni en semanas. El cuerpo tiene su propia línea de tiempo y su propio proceso. Lo que pensamos que es mucho tiempo para nosotros, para el cuerpo es solo lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, paciencia con esto. Y pues bueno, para mis redes pueden encontrarme en Instagram como María Nutrióloga. Así, María Nutrióloga. María Nutrióloga para cuando Puras quieran. hierbas, yo hoy por ahí te leí, puras hierbas, porque Sí, sí, fomenta, sí. porque de verdad ella Fomenta es mucho esa experta en alimentación. alimentación basada en plantas, así es que, y conoce mucho de plantas, ya escucharon, la lechuga, como lo creían, todo el mundo hemos pensado que comer ensaladas es súper benéfico para la salud y resulta que no. Aquí nos acaba Justo, de decir resulta María que que nos, no es lo ideal, ¿no? O sea, digo, si te gustan, hazlo, pero que no sea tu única fuente de fibra, porque de verdad no lo es. O sea, no, wow. no, no. O sea, comer variado, comer frutas, verduras, las legumbres que nos dijiste. Tubérculos, legumbres, exacto. Papa, camote, quitémosle esas etiquetas de que son malas, porque en realidad no lo son, son demasiado buenas. Papa, camote, frijoles, todos estos alimentos en algún tiempo prohibidos, pues son muy buenos. O sea, de verdad no hay que quitarlos. Son Oye, demasiado perdón, buenos. un minutito más que nos vamos a robar aquí, pero los frijoles, todo el mundo los evita porque te Mm, inflaman. mm, Yo creo que es un tema, o sea, hay que, Es un tema, y si quieres, vaya, es un tema para otra ocasión, pero bueno, rápidamente, los frijoles inflaman, sí, suelen inflamar porque tienen mucha fibra, o sea, de verdad, son alimentos riquísimos en fibra en un volumen pequeñísimo, mínimo. Eh, Sin embargo, este tipo de fibra es buenísima para nosotros, o sea, a la microbiota le encanta. Ahora, aquí sí hay una cuestión con las legumbres en general, y es
que hay que prepararlas para cocinar. Se tienen que preparar unas, sí, remojándose mínimo unas 12 horas, ¿no? O sea, especialmente frijoles y garbanzos, ¿no? O sea, las Lentejas. lentejas son un poquito más suaves, pero igual frijoles y garbanzos mínimo toda la noche, unas 12 horas, y de preferencia si pueden con agua caliente, o sea, que el primer remojo sea en agua caliente como para ayudar a, pues, a mejorar esta fibra que tiene. Y a remojarlas en con una pizca de bicarbonato para también ayudar a suavizar este tipo de fibra. A la hora de cocinar, pues cocinar si te inflaman con alguna hierba como laurel, como epazote, como comino, por ejemplo, para ayudar a la digestión y si aún así sientes que no va contigo y no las quieres dejar de comer, muélelas en licuadora o muélelas como, no sé, en la NutriBullet para, pues para eso, para suavizar la fibra y que ya no tenga tu intestino que trabajar en romperla. Y si aún así es mucho para ti, cuélalas. O sea, cómete las sustancias, el agüita que queda. No es lo mismo, no, pero sí sigue siendo benéfico para ti. O sea, no dejar de comerlas O si sea, al puedes. final no hay que dejar de comer lo que pensábamos que nos inflamaba, es lo que nos acaba de decir María, qué interesante, porque al final necesitamos esta fibra que haya equilibrio en nuestra microbiota. Así Justo, es. justo, como Wow, dices, pues no qué dejar de comer. interesante, María. Em, justo. Y bueno, ahora sí ya de última, si sí te inflaman demasiado las legumbres, bueno, acércate con una experta, con un experto a que te oriente en que tal vez tengas que quitarlas un rato, pero después poco a poco irlas introduciendo. O sea, una salud intestinal, verdaderamente una salud en equilibrio, un intestino en equilibrio, puede comer lo que sea. Ese es el punto, comer lo que tú quieras sin que te inflames. Entonces queremos llegar a eso. Wow, pues qué interesante, María. Pues muchísimas gracias, estoy encantada y desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero espero tenerte por aquí nuevamente, aquí en Gracias de Balance y ti, Sazón. Lucy. Sí, 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 me encantó. Ay, pues a mí también. Pues ya lo saben, sigan a María, nutrióloga en Instagram, para Ujú. más recomendaciones como estas que nos acaba de dar, muchas que pone por ahí, yo la verdad las sigo y me encantan. Así es que bueno, pues me Gracias. despido, yo también les recuerdo mis redes sociales, Balance y Sazón, en Instagram, Facebook y YouTube, recuerden que pueden ver las entrevistas grabadas. Y bueno, pues aquí los espero próximo lunes a la misma hora. Recuerden tener una vida con balance, con mucho amor y mucho sazón, que la vida solo hay una, así es que hay que disfrutarla. Pues muchas gracias, gracias María, Gracias, Lucy. gracias a Gracias a todos todos. y nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias.